Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 177. Red tiene novia. Era de mañana y en la madriguera, mi familia estaba desayunando mientras seguíamos hablando de nuestro año en Hogwarts, principalmente de mi año en Hogwarts. ¿Y cómo hiciste todo eso? ¿Y por qué solo pueden entrar mujeres? Preguntó mi padre después de que les relatara la creación de la guarida y el nido. Estaban sorprendidos por eso. Era mi primer año y había construido algo así. Aunque lo que sabían era lo poco que les expliqué y lo que mis hermanos les contaron, al no haber entrado en profundidad, no eran conscientes de todo lo que tenía. Eso es porque no sabías que tu hijo es el robacorazones de Hogwarts, dijo George. O un pervertido, agregó Fred. Sí, uno u otro, George, apostamos que él será el primero en darles nietos. Fred, probablemente, el próximo año escolar saldrá en las noticias. George, primera plana. Récord histórico, el padre más joven de Hogwarts, bromeó Fred haciendo gesto con sus manos. Ya cállense ustedes dos. No es divertido que jueguen con eso y se burlen de su hermano. ¿Qué pasa si terminan haciendo retroceder todo el avance que tiene hasta ahora? Les gritó mi madre mientras los gemelos solo reían. En realidad temía que yo volviera a mi antiguo estado poco después de poder tener a su hijo mentalmente saludable. Vamos, mamá, no podemos quitarle reconocimiento a nuestro hermano, dijo Fred. Sí, creemos que es el Weasley que más logró en su primer año en la historia de los Weasley, comentó George. No puedo negar eso, nos sorprendió a todos, comentó Perky, quien ciertamente tenía algo de envidia de su hermano pequeño. Él también quería haber hecho cosas como las que yo hice en Hogwarts para obtener reconocimiento y lograr las conexiones que en un futuro le allanaran el camino al éxito. Bueno, debo reconocer que si todo lo que dicen de él es cierto, entonces podré sentirme muy orgulloso. Incluso podré restregárselo a Diggory, que no deja de hablar de su hijo, dijo mi padre con cierta emoción. En eso, Ginny bajó las escaleras. Además de Ron, que seguía dormido, fue última en levantarse y se tomó su tiempo en arreglarse y bajar. Se sentó a mi lado y mi madre le dio el desayuno para luego seguir con sus cosas mientras charlaban conmigo una vez más. Será más impresionante cuando conozcas a su novia, dijo George. Sí, es la bruja más impresionante de su año, académicamente hablando, añadió Fred. ¿Novia? Preguntó mi madre. ¿Novia? Preguntó mi padre. Novia. Exclamó Ginny. Se escuchó un coro de 3 voces, cada una más fuerte que la anterior. Todos miramos hacia Ginny, que fue la que más fuerte había gritado y, si mirabas bien, podías ver que había clavado su tenedor en la mesa. Las miradas sobre Ginny cambiaron rápidamente hacia mí, unas miradas de intensa consternación. Bueno, solo las personas que gritaron me miraron así. Fred y George solo se reían de haber causado ese caos, mientras que Perky y Ron, que recién se levantaba y bajaba, solo miraban indiferentes mayormente. Eso es verdad, Red. ¿Tienes novia? Preguntó mi madre incrédula, mientras que mi padre y mi hermana me miraban con casi la misma expresión. Miré sus expresiones con cierto cansancio, pero luego de un respiro respondí. Sí, la expresión de mis padres no tenía precio, pero era entendible. De pasar de ser emocionalmente una piedra a tener novia luego de un año en Hogwarts era demasiado para ellos. Por otro lado, Ginny parecía tener una mirada de incredulidad y enojo, muy confuso a mi parecer. ¿Pero cómo? Preguntó mi padre sin entenderlo, pensando que lo de novia era demasiado y simplemente sería una relación simple de niños, pero no tenía idea. Estás mintiendo, Red, y no me gusta, casi me gritó Ginny en tono autoritario. Di la verdad, tú no tienes novia, dijo casi exigiendo. Mi madre la miró, pero luego a mí, tratando de desentrañar este misterio. El comportamiento de su hija podría ser secundario ante la repentina vida amorosa de su hijo más complicado. Pues, es una chica, que es mi novia, respondí sin saber muy bien cómo continuar, en parte por no saber cómo responder ante la reacción de mis padres y la extraña actitud de Ginny. Por lo que sabemos, Red ha estado violando con su lengua la boca de su novia, intervino George sonriente de agregar caos.
más de una vez agregó Fred, con la misma expresión. Miré con una mirada asesina a mis hermanos, que no paraban de reírse de mis desgracias. Deberían agradecer que controlo mejor mis auras, porque de lo contrario, se verían abrumados por ellas en este momento. No sabía cómo supieron eso, pero más o menos lo deducía. Hogwarts es un caldo de cultivo de rumores y ellos son expertos en meterse en todo tipo de cosas. Me volteé para mirar a mi madre, que me observaba con sorpresa. Parecía que mi mirada a los gemelos confirmó la veracidad de sus palabras, y quizás el asentimiento de Perky también ayudó. Me encogí un poco ante la presencia de mis padres antes de intentar excusarme. Fueron solo unos besos, respondí, pero eso no ayudó a calmar la situación. Sin embargo, otra cosa llamó la atención de mis padres, y la mía también. No es cierto. No. Joder. Gritó mi hermana, lanzando con fuerza el tenedor que había sostenido en su mano con tanta fuerza que sus manos estaban blancas. Ginny ni siquiera prestó atención a las miradas de incredulidad que recibió de todos, simplemente explotó. Sin siquiera mirarme por unos segundos, con una mirada lagrimosa y llena de odio, salió corriendo hacia las escaleras y de vuelta a su habitación. Estábamos en shock. De todos los presentes, nadie esperaba que fuera Ginny quien reaccionara de esa manera. Mi madre ya no podía ignorar a su pequeña y fue a ver qué le pasaba. Ginny. Gritó mientras subía las escaleras. Vimos cómo se fue y yo también quería ver qué había pasado, pero mi padre me detuvo, diciéndome que dejara ir a mi madre para que se encargara. Todos estábamos curiosos, especialmente yo, pero tuvimos que quedarnos aquí. Entonces, mi padre me miró y sentí que volvía a este interrogatorio infernal. A pesar del arrebato de Ginny, no pude salvarme, y mi padre me preguntó sobre mi relación, comenzando por cuando empezó. Le expliqué con la ayuda de mis hermanos, que no dejaban de meterse en la conversación. Le conté que fue justo antes de ir por la piedra filosofal, y eso, por suerte o desgracia, cambió el rumbo del tema. Tuvimos que explicarle a mi padre sobre el incidente del mago oscuro infiltrado en Hogwarts y cómo unos 4 niños fuimos a hacerle frente. No era la mejor conversación, porque sabía que había más problemas, especialmente cuando mi madre se enterara de que estuve involucrado junto a Ron en algo tan peligroso, pero era mejor que el tema de mi relación. Al menos sabía cómo responder. Explicamos un poco los entresijos del asunto, cosa que no sabían porque las cartas de mis hermanos no eran tan claras. Parece que ninguno de ellos quería preocupar a nuestros padres, pero ahora nadie podía escapar. Nuestros padres tenían una idea de lo que pasó gracias a las cartas, pero no sabían la gravedad del asunto. Revelamos cómo fuimos Harry, Ron, Hermione y yo a buscar la piedra, cómo pasamos las pruebas, cómo Ron se quedó en la habitación de ajedrez, Hermione en las pociones, y Harry y yo en la última habitación. Solo dije que todo allí fue muy confuso. Mi padre tuvo muchos cambios de expresión durante la historia. Perky y los gemelos, que habían disfrutado de mi desgracia, ahora se veían ante la ira de mi padre por dejarnos a Ron y a mí solos frente a tal situación, y sufrirían más cuando mi madre se enterara. Tuve que responder muchas preguntas que no harían mi vida más fácil, pero eran algo que debía enfrentar. Por suerte, nuestra madre llegó, y todos le dimos una mirada interrogativa. Está bien, es solo un problema, Red, deberías ir a hablar con ella, dijo con una especie de rendición, a lo que yo me levanté y empecé a caminar, feliz de terminar con esto. Pero cuando pasé junto a mi madre, ella me detuvo con la mano y me miró, diciendo, pero luego tenemos que hablar sobre tu novia. Observé la seriedad en su mirada y solo pude asentir antes de seguir adelante lentamente mientras que mi madre iba a explicarle lo que le pasaba a Ginny y a mi padre. Mientras caminaba, no podía evitar masajear mi nuca mientras me repetía a mí mismo lo difícil que es esto. Es horrible, estar tan tenso y preocuparme tanto por lo que digo y hago, es horrible. Lo peor es que sé que esto es a causa de que me preocupa la opinión de mis padres. Ni siquiera con Dumbledore sentía esta impotencia al hablar. Mis padres eran los únicos que podían hacerme sentir así, porque los apreciaba y sentía culpa hacia ellos. Consideré dejar de reprimir mi alineamiento maligno para evitar sentir estas emociones, pero lo rechacé rápidamente. Era muy arriesgado perder el control con mi familia. Solo tendría que aguantar un poco más. Al menos con los clones tendría mis escapadas. Sin embargo, tendría que mantenerme al margen en algunas cosas. No creo que mis padres tomen bien cosas como las que me pasaron con la capa y la piedra.
Logré llegar a la habitación de Hindi y toqué la puerta, pero no recibí respuesta. Así que reafirmé mi autoridad como hermano y entré a su habitación de todos modos. La vi allí, acostada boca abajo, tapando su cabeza con la almohada. Me acerqué a ella, me senté en su cama a su lado y empecé a acariciar su espalda. Hindi, ¿qué te pasa? Le pregunté con la voz más suave que tenía. ¿A quién tengo que matar? A ti, murmuró debajo de la almohada con enojo. Otro. Red, a tu novia, Hindi, ¿es por eso que estás enojada? Sabes que mi amor por ti no cambiará aunque tenga novia. Traté de consolarla, considerando que ese podría ser el problema. Ella era mi hermanita, a quien quería profundamente, y teníamos una conexión especial. Sin embargo, no me parecía muy razonable que eso fuera la causa de su enojo. Hindi era más fuerte que eso. Seguí acariciándola, pero no hice nada como usar calma o algo así, la quería demasiado como para manipular sus emociones sin necesidad. Soltó un grito ahogado contra la cama. No entendí lo que dijo, pero estaba casi seguro de que algo más la molestaba y no lo compartía, así que intenté mediar una vez más. No sé por qué estás enojada, pero, Red, porque tienes novia. Me interrumpió con un grito. No debería ser así. No deberías tener novia. Dio un suspiro, bajando su tono a uno apenas audible para ella. ¿Aún? ¿Por qué no? ¿Qué te molesta tanto? Algún día tendría novia, era inevitable, y esperaba que mi hermana más querida me apoyara, que la aceptara. Jamás la aceptaré. Podría irse al infierno o ser comida por un troll. Continuó gritando con enojo. Oye, cálmate un poco, estás muy agresiva, intenté tranquilizarla. Puedo ser tan agresiva como quiera, nunca seré feliz con ella siendo tu novia, me miró intentando intimidarme. ¿Y qué quieres que haga, que termine con ella? Pregunté sarcásticamente, a punto de añadir y quedarme soltero para siempre. Pero antes de hacerlo, Hindi me sujetó con fuerza. Sí. Termina con ella, expresó con emoción y alegría ante esas palabras. Me quedé mirando a Hindi sorprendido. ¿Qué le había pasado a mi hermanita? Esto estaba tan fuera de lo común que casi no la reconocía. Hindi, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas así? Me estás asustando, dije mientras la sujetaba para que me mirara. Ella desvió la mirada, mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Es que ella, arruinará todo. ¿Arruinar qué? Pregunté nuevamente sin disminuir la intensidad, comenzaba a preocuparme. Todo, ella sollozó un poco, pero luego su temperamento volvió y, a pesar de las lágrimas, dijo con ímpetu. Ella lo arruinará todo. Todo estaba planeado. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? Pregunté confundido. Se suponía que Luna sería tu novia, luego te casarías con ella, y viviríamos todos juntos, o bueno, ser vecinos, dijo esa última parte titubeante, como si dudara de haberlo mencionado. Tendrías hijos y todos seríamos felices. Pero llegó esa puta, y quiere arruinarlo todo y tú la dejaste. Gritó casi escupiendo las palabras. ¿Qué? Fue mi reacción más genuina. ¿Estás sordo? Se quejó ante mi desconcierto. Espera, creo que hay varios problemas con lo que acabas de mencionar. Red, no los hay, es tan claro como el agua, dijo limpiándose las lágrimas. Bien, vamos a empezar. Primero, no sé de dónde sacaste ese plan, pero creo que lo simplificaste mucho o te faltan detalles, porque salir con Luna, casarme y tener hijos es algo muy apresurado. Hay muchas cosas que considerar en cada etapa. Segundo, ¿cómo puede ser eso un plan? Así deberían ser las cosas, estaríamos los tres juntos para siempre y. Su voz se desvanecía con cada palabra, mostrando inseguridad. Hindi, no sé cómo llegamos a eso, pero no puedes planear la vida de las personas así, y puede que sea el peor ejemplo de eso, pero esto no es algo, quiero decir, primero que nada, no puedes emparejarme con tu amiga así como así, también tienes que considerar las opiniones de Luna y todo eso, aunque ni yo creí algunas de mis palabras, intenté hacerla razonar para sacarla de este estado de histeria que tenía. Ella estará de acuerdo, no se negará, sostuvo mis manos con las suyas. Ahora tengo curiosidad por la clase de conversaciones que tienen entre ustedes, porque pareces muy segura de todo. Red, solo tienes que romper con la puta y volveremos al plan original, podremos ser felices, yo seré feliz, me miró con una expresión lamentable, con unos ojitos que casi hacían que se me saliera el corazón. Hindi, no, separé mis manos de las suyas.
Mira, Hermione no es una puta, y estoy seguro de que te llevarías bien con ella. Segundo, no me gusta que controlen mi vida y aunque no considero que Luna no sea una novia espectacular, no me gustaría pensar que todo eso es por obligación y. Pero sé que ella te gusta. Ella te conoce más que nadie, además de mí, y tú a ella. Se quieren y es normal que se enamoren y se casen, dijo excitada, como tratando de convencerme de que era lo mejor. ¿No quieres que sea feliz? ¿Que seamos felices? ¿No prometiste que estaríamos juntos? Empezó a llorar ligeramente. Ginny. No trates de manipularme. Dije, sintiendo la intención de mi hermana. Era lo suficientemente manipulador como para saber lo que estaba haciendo. Me voy, porque sabes que te quiero tanto como para hacerte caso y romper con cualquier chica si tú lo quieres, y no quiero que las cosas sean así entre nosotros, la manipulación es para con los de afuera. Cuando te calmes un poco, hablamos, dije, volteándome sin mirar atrás y yendo hacia la puerta tratando de escapar de la situación. Pero, ella suplicó antes de gritar enojada qué pasaría si yo fuera a Hogwarts a conseguir un novio. Me detuve justo en el marco de la puerta al escucharla y me volteé para mirarla. Estaba arrodillada sobre su cama, con los ojos rojos de llorar, los puños apretados y una mirada desafiante. Pues agarraría al imbécil que quiera pervertir a mi hermana y le haría sufrir la peor muerte de todas, pronuncié con seriedad, pero luego añadí, pero yo tengo derecho, así que no aprendas esto de mí. Se supone que si alguien debe ser malo, debo ser yo. Luego de decir eso, me fui esperando que todo se calmara. No esperaba tal reacción de Ginny, era tan distinta a cómo actuaba siempre, esto realmente la afectó. Yo, ¿realmente conocía a mi hermana? Además, quería tanto que me emparejara con Luna y que al final viviéramos todos juntos. Mierda, hasta suena como si quisiera usar mi matrimonio con Luna para ocultar en secreto una relación lésbica con ella, o peor, ya. Fuera. Malos pensamientos. No es momento. Capítulo 178. El nuevo linaje. Luego de salir de la habitación de Ginny, volví con mis padres, quienes me miraban con diferentes expresiones. Por lo que pude percibir, la única que sabía algo sobre lo que le pasa a mi hermana era mi madre, aunque tampoco sabía cuánto. Mis hermanos no tenían idea, y mi padre, aunque parecía que mi madre le había dicho algo, no estaba muy consciente del tema. La charla se reactivó, pero ahora, además de mí, mis hermanos empezaron a tomar protagonismo, lo cual agradecí. Aunque no fue tan impresionante como lo que me pasó a mí en Hogwarts, mis padres les dieron sus momentos, y en ellos, Ron se encargó de relatar una vez más su hazaña en el tablero de ajedrez gigante. Bueno, hasta que mi madre, al igual que antes, saltó ante el peligro en el que nos habíamos metido. Mi madre puede llegar a ser una mujer aterradora, o quizás solo le tengo un miedo natural por ella mi madre. Su regaño duró hasta casi el mediodía. A pesar de todo, pude sentir el orgullo que ella tenía sobre nosotros, al igual que mi padre. Durante la hora del almuerzo, hubo dos sucesos a destacar. El primero fue la revelación de mis clones. Mis padres me preguntaron al respecto. No lo habían hecho antes porque esperaban asegurarse que mi situación emocional fuera estable, pero llegó el momento. Debo decir que una gran sorpresa fue lo mínimo que se llevaron cuando vieron aparecer a un doble idéntico a mí. Como en las cosas anteriores, mis padres tenían una idea por las cartas de mis hermanos, pero como yo no respondía las mías, no habían indagado mucho. Ahora estaban atónitos, casi sin saber cómo abordar el tema. Mis padres investigaron cada parte de mis dos yo, y estaban asombrados al no poder sentir ninguna diferencia, ni siquiera en el comportamiento. Esto no era una copia mágica que actuaba bajo alguna serie de instrucciones, era otro yo completamente funcional. Mi padre estaba fascinado y mi madre un poco preocupada. No pude decirles mucho sobre el origen de esta habilidad, aunque insistieron con cada pregunta que se les ocurría. Solo pude decirles que, al igual que mis emociones, un día aparecieron de la nada y fue algo muy natural. Indagaron todo lo que pudieron, quizás hasta ser algo amenazantes, pero no lograron sacar mucha información. Mi padre se propuso ver archivos familiares, tanto del ministerio como de las propias familias Prewett y Weasley, para buscar algún precedente para mi habilidad. Mi madre también estuvo de acuerdo con eso. Aunque le parecía fascinante, no se quedaría tranquila hasta saber más al respecto. Les dije todo lo que podía sobre esta habilidad, lo que me pareció conveniente que supieran, y con eso se quedaron un poco más tranquilos.
Luego de enterarse de que podía hacer más de uno, mi madre estuvo un poco emocionada de quizás poder tener uno de mis clones aquí en casa con ella mientras yo estaba en Hogwarts, pero le dije que no podían alejarse tanto y que no era posible. Era mentira, pero, además de unas pocas personas, nadie más sabía eso y no quería estar siendo controlado por mi madre. Bueno, dejando eso de lado, hablemos del siguiente suceso. Cuando casi era hora de almorzar, Ginny salió de su habitación con una expresión que indicaba que mataría si te metías en su camino, o por lo menos esa fue la sensación que dio. Ella vino hacia la mesa y se sentó a mi lado, como usualmente estaban organizados nuestros lugares, pero en ningún momento me dirigió la mirada o soltó una palabra. Intenté hablarle un par de veces, pero no respondió a nada de lo que dije ni dejó de mirar hacia adelante. Aunque fue cortante conmigo, no tuvo problemas en responder a mis padres, aunque su actitud y expresión no cambiaban cuando lo hacía. Mis hermanos no tenían idea de por qué Ginny actuaba así, por lo que los gemelos trataron de burlarse de su actitud, creo que para tratar de animarla y al ambiente, pero mi hermana les respondió con un gruñido que hasta pareció asustarlos por la expresión en sus rostros. Fue un almuerzo interesante. Ginny siguió con esa actitud, y a pesar de que nos incomodó un poco a todos y no dio explicaciones, aunque mis padres preguntaran si estaba bien, la comida fue agradable. Para mi sorpresa, Ginny le dijo a mi madre que ella y yo iríamos a lo de los Lobegor, y a pesar de que mis padres querían que me quedara para descubrir más cosas sobre mis aventuras y mis cambios, aceptaron luego de pensar en la actitud de Ginny, esperando que así mejorara. Mi hermana no me dijo mucho, solo agarró mi mano y me sacó de la casa. No sabía qué esperar, pensé por un momento que quizás se había calmado y era momento de hablar otra vez, pero no fue así. En todo el camino, me aplicó la ley del hielo hasta que llegamos a donde Luna, y allí me enteré de que quería mi hermana entrenar. Sí, mi hermana me había llevado allí para que practicáramos como solemos hacerlo, por lo que fui a saludar a Xenopilius mientras mi hermana se llevaba a Luna al patio. Cuando salí, vi cómo Luna estaba averiguando sobre la situación de Ginny y ambas hablaban, lanzando miradas hacia mí. Por parte de Luna, vi un poco de sorpresa pero nada muy particular que destacar, no reaccionó como mi hermana, lo que seguía carcomiéndome la cabeza. ¿Qué le pasa a Ginny? ¿Qué oculta? ¿Es ella realmente así y nunca lo vio? ¿Hay algo mal con ella? Cuando empezamos, lo primero que pensé es que Ginny quería usar este entrenamiento para desquitarse conmigo, pero no fue realmente así. Digo, sí, durante los combates lo dio todo de sí, casi diría que nunca la vi tan metida en la pelea, pero luego vi que no fue solo así en el combate sino en todo el resto de la práctica. Mi hermana se esforzó al máximo con cada acción, con cada actividad, y creo que hasta Luna se sorprendió de que Ginny se esforzara tanto, pero no dijo nada y trató de mantenerse al mismo nivel de intensidad que ella. Aún en todo el entrenamiento, ella casi no me habló a menos que fuera necesario, y lo único que podía percibir de ella era una increíble determinación. Pasaron las horas y al final, Ginny estaba jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas para mantenerse en pie, completamente bañada en sudor. No sabía qué emociones debía tener al respecto, qué decir o cómo proceder con la actitud de mi hermana. Al final, decidí dejar que salieran de mi boca lo primero que sentí. Ginny, eso fue increíble. No sé por qué, pero eres asombrosa, dije sinceramente. Nunca había visto a mi hermana tan motivada, y eso realmente me hizo admirarla por un momento. Ginny solo resopló asintiendo, completamente agotada. No fue una gran respuesta, pero sentí que la animosidad que tenía hacia mí se redujo un poco luego de esta extenuante actividad. No sé si decir que las cosas estaban bien, pues me preocupa cómo se desarrollará esto, pero por el momento dejaría tranquila a mi hermana y trataría de acercarme poco a poco. Teníamos que irnos a casa, pero antes de eso, Ginny se dio un baño en la casa de los Lobegor. Era algo habitual, incluso tenía algo de ropa suya aquí. Si no, simplemente podríamos ir a comprar algo al mercado. Desde el segundo día, había creado clones para realizar distintas tareas pendientes sin que nadie supiera, y cada tanto intercambiaba uno con mi yo real para que haya alguien pasando tiempo con mi familia. La vida en la madriguera fue bastante simple. Mis padres siguieron conociéndome como nunca tuvieron la oportunidad antes. Ahora podía expresarles cada cosa y siempre terminaban descubriendo algo más de mí y mis hazañas. Traté de compensar mi infancia siendo lo más colaborativo posible y tratando de involucrarme en cada actividad familiar que pudiera, aunque fue algo angustiante por momentos.
Mis hermanos hicieron lo que siempre hacían, nada que destacar a excepción de Gimli. Ella, bueno, su actitud hacia mí ha mejorado, pero se ha mantenido algo indiferente. Mi hermana habla lo justo y necesario, pero su determinación en el entrenamiento nunca se redujo, lo que solo me hace temer por quienes traten de enfrentarla en el futuro si sigue así. Siento que nuestra relación se recompone poco a poco ya que la tensión entre nosotros va desapareciendo. Comenzó a mejorar más significativamente luego de que ella empezara a hablar con Luna, pero no tengo mucha información al respecto. Lo último destacable sucedió unos días después de que volvimos de Hogwarts. Era durante el desayuno, estábamos todos comiendo en la mesa cuando algo sucedió. Mis hermanos hablaban al igual que mis padres. Yo estaba viendo cómo podía sacarle algunas palabras más a mi hermana, pero estaba sintiendo una especie de hormigueo o algo así, no sabría bien cómo describirlo pues fue una sensación que jamás había sentido. Por un momento, mientras estaba llevándome la comida a la boca, todo se oscureció de repente, o quizás sería mejor decir que todo se apagó y lo único que quedó fue la nada. Fue solo un instante, no suficiente como para terminar golpeándome cabeza contra la mesa, pero estuvo cerca. Mi familia se sorprendió cuando le di un manotazo a la mesa, pero en realidad no es que quisiera golpearla, sino un movimiento desesperado de aferrarme a algo luego de recuperar la conciencia tras ese breve apagón. No tenía idea de qué pasó, pero traté de actuar con normalidad para no preocupar a nadie, disimulando. Estaba sorprendido. Esto fue algo que solo le pasó a mi cuerpo real, a ninguno de mis clones les sucedió, pero esa pérdida de conciencia casi hizo que todos se deshicieran debido a mi falta de control sobre ellos. Empecé a revisar mi cuerpo y todo lo que pudiera darme una idea de lo que pasó. Estaba algo preocupado. Luego de un tiempo, sin encontrar nada más allá de una sensación extraña y de que mi cuerpo parecía diferente, quizás levemente más fuerte, dejé de mirarme tanto a mí y empecé a mirar también a los demás y allí, gracias a una de mis habilidades, me di cuenta. Usé mi conexión de linaje para comprobar la situación y allí estaba la respuesta. Yo, en este mismo instante, acabo de cortar cualquier relación con mis padres. Sí, a través de mi habilidad vi que ya no estábamos ni mínimamente relacionados. Biológicamente ya no se pueden considerar mis padres. Mi cuerpo había estado cambiando desde hace mucho tiempo, pero justo hoy, hace un momento, llegó a ese punto de cortar toda relación. Lo curioso fue que, a pesar de haber separado por completo mi linaje del de mis padres, eso no sucedió con mis hermanos. Sí, mi conexión con ellos se redujo, pero seguía existiendo y, a diferencia de lo que pasó con mis padres, no parecía que fuera a desaparecer. Entonces razoné un poco y llegué a una teoría y conclusión. Mi magia de sangre fue purificando mi linaje constantemente, así como me fue fortaleciendo desde mi nacimiento. Ahora, luego de llegar a purificarlo por completo, mi linaje alcanzó el punto de ser único, un nuevo linaje. No tengo nada por encima de mí en mi línea de sangre, pero sí pueden existir paralelos. Por eso perdí mi conexión con mis padres, pero no con mis hermanos, aunque no tengo idea de cómo eso es lógico o posible. En fin, esto fue confirmado una vez más cuando, poco después, gané la habilidad primer progenitor / origen del linaje, que me otorgaba mayor poder y control sobre los miembros de mi linaje. Todos mis descendientes estarían vinculados por mi linaje y, dependiendo de la pureza de su sangre, aquellos más cercanos al origen de la línea de sangre tendrían cierto control y poder sobre los que están más abajo en esa pirámide jerárquica, estando yo en la cúspide de esta. Es extraño, pero no rechazaría esta habilidad. Lo único que espero es que a mis padres no se les ocurra algo como una prueba de ADN, porque no sabría qué hacer con los resultados. Capítulo 179. Experimentos preliminares. Si bien pasaron muchas cosas en la madriguera desde que llegué de Hogwarts, además de lo de Gimli, los eventos más destacables sucedieron fuera. Ahora mismo, uno de mis clones estaba vagando con Elise para pasar el rato con ella, aunque quizás más bien para distraerla de lo que sucedía no muy lejos. No quería que ella viera algo como esto. Ya vi lo mal que estaba por la muerte de su madre y no podía dejar que viera esto. Lo que sucedía era que habíamos comenzado con nuestros planes para volverla más fuerte, ahora que tenía los fondos para ello. Sabía que era arriesgado, así que no haría nada sin pruebas de que había grandes probabilidades de éxito. Y aquí estoy, frente a una masa sangrienta que anteriormente podría llamarse la madre de Elise.
Fallo otra vez, suspiré y extendí mi mano para absorber toda la sangre de la masa carnosa frente a mí, usando una parte para llenar mis reservas y guardando otra en un contenedor que contenía el número del experimento con sus respectivos detalles. Limpieza, grité levemente mientras empezaba a tachar cosas en mi anotador. Mientras seguía retocando mis notas, Eileen salió de uno de los rincones de la habitación, agitando su varita para limpiar el lugar de los restos del experimento. No tenía la expresión más amigable, pero tampoco se quejó ni dijo nada. Había dejado de hacerlo después del 10º experimento. Eileen estaba ayudándome como asistente de laboratorio en este momento, aunque no muy amigablemente. Me gustaría que Andra tomara su lugar, pues ya lo había hecho antes, pero no estaba aquí. La había enviado a la misión de encontrarse a sí misma en esta línea de tiempo y no planeaba interrumpirla. Por eso tenía a esta bruja amargada que parecía querer apuñalarme con su varita. No tenía a nadie más para que me ayudara, nadie en quien confiar y de quien no me preocupara el trauma mental que recibiría al ver esto. Eileen solo cooperaba porque lo hacía por su esposa y porque ya le habíamos dejado claro que, si querían poder vivir una vida normal, me necesitaban, y que Andra haría lo que fuera por mí, así que ella debería hacer lo mismo para que vivieran el resto de sus días felices. En fin, volviendo a los experimentos, después de que Eileen limpiara, salió de la torre hacia el mercado, que actualmente fue posicionado al lado de la torre para ahorrar viaje. Allí se encontró con Merk y solo dijo otra. Merk asintió y una cantidad de fondos fue retirada del recientemente construido banco del feudo. Estaba mirando mis notas cuando mi asistente volvió con un gran carro que cargaba una jaula con un unicornio inconsciente idéntico a la madre de Elise, una vez más. Viéndola llegar y colocar el unicornio inconsciente en el lugar de experimentación, empecé a hablar en voz alta para que la pluma encantada que estaba en una mesa no muy lejos empezara a escribir. Anotación de prueba 27. Resumen del experimento. El experimento de recombinación genética ha fallado otra vez. La falta de compatibilidad sigue siendo la principal fuente de problemas. Anotaciones del experimento hasta el momento. Los experimentos anteriores con muestras de miembros de la misma especie han mostrado ciertos resultados prometedores. Sin embargo, solo el 50% de estos han tenido algún éxito y continúan siendo inestables. Se procederá a realizar nuevamente la recombinación genética dentro de la misma especie hasta obtener un sujeto suficientemente estable. El quimerismo se dejará en segundo plano por el momento. Plan de acción. Continuar con la recombinación genética intraespecífica. Posponer los experimentos de quimerismo. Notas adicionales. Uso de muestras fallidas. Debido a la gran cantidad de muestras resultantes de experimentos fallidos anteriores, se agregará a la lista de experimentos el uso de estas muestras con nuevos sujetos. Se espera que exista una compatibilidad mejorada en comparación con la original que causó el fallo, ya que ahora también tienen parte del sujeto integrado en ellas. Ampliación de variedad de muestras. La cantidad de muestras diferentes almacenadas en mis reservas de magia de sangre ha aumentado significativamente. Debo utilizar mis habilidades para intentar modificar estas muestras y realizar los experimentos nuevamente si los de la anotación anterior fallan. Terminando de realizar las notas, procedí con el siguiente experimento. Ya habían pasado días, semanas, desde que comencé con los experimentos continuos e ininterrumpidos. Esto no sería posible si no tuviera mis clones y no hubiera absorbido la piedra filosofal para conseguir los fondos que lo sustentaran. Eileen también siguió acompañándome, pero ya estaba cansada. Bueno, ella sí tenía sus descansos, pero el estrés mental de ver cómo un unicornio tras otro explotaba o moría de forma brutal no era lo más relajante. Por suerte para ella, ya se había vuelto algo indiferente a lo que veía. La experimentación avanzó mucho debido a varios factores. Primero, la silla de fusión de linajes en la torre del archimago, que era fundamental para los experimentos. Luego, los recursos de experimentación infinitos dados por el mercader, junto al oro obtenido gracias a la piedra filosofal. Y por último, la combinación de habilidades que me permitían trabajar ininterrumpidamente. Los resultados eran esperanzadores, a pesar de que no eran los resultados del experimento principal y de la inmensa cantidad de muertes que trajeron consigo. En serio, la muerte de tantos unicornios no era algo para tomarse a la ligera. Por suerte me di cuenta de la situación. Si no, no sabría qué habría pasado con Eileen y conmigo. Estamos a salvo, pues, después de darme cuenta de lo que estaba pasando en el ambiente, activé casi por instinto mi alineamiento maligno.
Toda energía, aura o esencia que intentaba afectarnos de alguna forma, quizás cambiándonos o alterando nuestro destino, fue detenida. Creo que si no lo hubiera hecho, habríamos sufrido una maldición demasiado fuerte para manos mortales. Cuando liberé mi alineamiento, ese miasma fue absorbido por mi cuerpo de una forma muy natural, al mismo tiempo que esa sensación peligrosa que me había atemorizado también desapareció. Eileen dijo que también sintió como si un gran peso que no sabía que tenía encima fue liberado. Ahora sé que si estoy por hacer algo profano, como causar una masacre de unicornios, debo mantener mi alineamiento malvado. También, gané algunas habilidades y auras un poco malignas. Volvamos a los experimentos. Como dije, hubo resultados con sujetos de prueba que podrían considerarse un éxito parcial. Aún debería realizar un control para ver si habría problemas a largo plazo, pero no tenía mucho tiempo y tendré que usar otros métodos para simular estos resultados. Tengo los sujetos de prueba exitosos en un lugar apartado para que Elise no los viera. Aunque ella sabía que lo que estaba haciendo no era algo agradable, no tenía idea de quiénes eran mis sujetos de prueba. A mí tampoco me gustaba, pero era lo más cercano a Elise y, si quería tener resultados en el menor tiempo posible, además de usar a Elise misma, esta era la mejor opción. Lejos de esa vida de científico loco, tenía otros clones trabajando en diferentes tareas. Ahora mismo, uno de ellos, con el aspecto de Tenebrius, trabajaba en las reformas del establecimiento que había comprado. Tenebrius, sin ropa en la parte superior del cuerpo debido a la petición de alguien en la habitación, estaba moviendo cajas y muebles uno a uno, completamente a mano, pues este clon no tenía magia. Debido a los experimentos, tenía que regular las capacidades de cada clon para maximizar la eficacia de mis trabajos. Después de comprar este lugar, era momento de remodelarlo. No estaba muy deteriorado, así que no llevaría mucho trabajo, aunque con magia hubiera sido mucho más fácil. Con mi experiencia creando la guarida y el nido, esto era más sencillo. Como supondrán, Tonks también estaba aquí, apoyada en una barra en una de las esquinas, mirándome mientras trabajaba, sosteniendo su varita en la mano, pero sin usarla. ¿Podrías ayudar, sabes? Le reproché a la chica, que parecía muy cómoda. Creo que seguiré admirando la vista, siguió sonriendo mientras me miraba. Le gustaba la forma en que me veía trabajar, aunque no fuera mi verdadero aspecto. ¿No tienes miedo de que se enoje tu marido?, le pregunté burlonamente. ¿Qué importa eso? Parece que está demasiado ocupado para que su cuerpo real se haga presente y me folle como debe, se quejó. Volteé mi cabeza para mirarla de forma desafiante, y eso pareció hacerla reaccionar y temblar. Espera, no, dijo poniendo una mano frente a ella. El sexo normal está bien, perfecto, pero como el de la otra vez no. Se supone que el sexo debe ser placentero y no dejar secuelas, explicó, temiendo a lo que podía llegar a hacerle. Tú eres la que está provocando. Red refunfuñó. Y perdón por esa vez, otra vez. Ya te expliqué las circunstancias. Si hubiera querido, habría hecho que el sexo fuera fenomenal, no importa cuánto lo hagamos. Te lo prometo, la próxima será muy buena. Red, no sé si quiero otra como esa vez. Creo que puedo conformarme con sesiones cortas. Por lo menos al nivel de un hombre normal. Tonks, ni tú misma te lo crees, Red quizás, volteó los ojos y luego vio las cajas acumuladas contra una de las paredes, pero no con la intención de ayudar. ¿Estás seguro de que podemos pagar esto? No son cosas baratas, tampoco lujosas, pero aún así, primero que nada, solté la caja que tenía en los brazos y me acerqué a ella para abrazarla y besarle los labios suavemente. Me encanta que digas nosotros a pesar de que los gastos iban completamente por mi cuenta. Me hace darme cuenta de lo serio que te tomas esto y cómo ves un futuro juntos, respondí desde lo más profundo de mi corazón. No hay nada más feliz que la persona que amas te diga, directa o indirectamente, que su camino está junto al tuyo. Refunfuñó y me dio un pequeño golpe en las costillas. No te burles de mi pobreza. ¿Y qué esperabas? La única razón por la que no estamos casados es porque no me has embarazado para darle a mi madre una excusa para obligarnos a hacerlo. Jejeje, quizás podríamos, me burlé. No. Todavía no. Negó con firmeza. Bueno, como quieras. Yo tampoco quiero hijos tan pronto. Y respecto al dinero, no te preocupes por eso, tengo todo el que quiero. Red, ¿cómo? ¿No me has dicho cómo conseguiste esta fortuna repentina con la que compraste todo esto?
Sé que tienes tus métodos, pero nunca antes realizaste gastos tan altos de golpe. No quiero que nos metamos en más cosas turbias. Me gustaría tener un poco de paz, dijo, frotando su cabeza contra mi pecho. Te lo diré más tarde, pero no te preocupes, tengo mis métodos seguros. Tengo oro para hacer lo que quiera con él. Red, lo que quieras. Tonks, ¿qué pasa? ¿Deseas algo en particular? Acaricié su cabello. Pues, me miró con cierto tinte pícaro en su mirada. Estaba pensando que, si tenemos tanto oro, no habría problema con algo de joyería. Para nada, lo que quiera mi princesa. Red, entonces quizás un pequeño piercing de oro no sería problema, en la lengua, dijo, sacando su lengua y moviéndola frente a mí. He oído que se siente espectacular cuando se usa la lengua en algunas partes, añadió aún más provocativamente. Glut, y quizás también un par más, para mis pezones, dijo mientras apoyaba su pecho contra el mío, no sin antes usar su poder de metamorfomaga para hacer crecer sus tetas a niveles astronómicos, quizás a algo que solo se vería en el porno. ¿Cómo crees que se sentiría? Entonó cada palabra acompañada de un gemido que haría que a cualquier hombre se le aflojaran las piernas. Tonks, ¿qué te pasa? Recobré fuerzas para apartarla de mí. Nada, ¿por qué preguntas? Solo estoy contemplando las posibilidades, negó mientras empezaba a pasar su mano por mi pecho. Tonks, te conozco y este no es el tipo de perra cachonda que acostumbras ser. Algo está pasando. Red, solo trato de ponernos de humor, ¿vale? Se quejó refunfuñante, pero sin quitar su cuerpo del mío. ¿En serio? ¿O algo más te preocupa? ¿No es el hecho de que me presentaré a tu madre dentro de poco o que quiero que conozcas a Elise? Pregunté, siendo estos los únicos dos problemas realmente grandes que podría llegar a tener en este momento. Genial, me acabas de secar por completo. Tú sí sabes cómo matar el ambiente, me soltó algo enojada, pero su lenguaje corporal indicaba que tenía más preocupación y nervios que enojo. Dora, no tienes que preocuparte por nada. Todo saldrá bien. Red, es fácil para ti decirlo, dijo mientras daba un pequeño salto para sentarse sobre la barra y mirarme lastimeramente. Elise es agradable y ambas están claras de mi relación con la otra. Y lo de tu madre, ella lo entenderá, no es tan malo como crees. Seguí tratando de consolarla. Si no fuera tan malo, ¿por qué no soy yo quien va a presentarse a tus padres sobre nuestra relación en vez de tú con la mía? Me reprochó. Bueno, sí, es un poco complicado y no podemos hacer eso, Red, sí, porque se termina tu fantasía mujeriega cuando tus padres se enteren de lo que está haciendo su niñito, se quejó agresivamente, principalmente por el estrés. Es más sencillo decírselo a tu madre que a mis padres. Ella está más preparada, me conoce y me adora. Si quieres revelárselo a mis padres, bueno, está bien, dije, haciendo que ella me mirara con sorpresa, pero tendrás que estar preparada para que nos escapemos, posiblemente del país, y que mi hermana nos acompañe. No planeo dejarla, aunque pensando en cómo se comporta últimamente, podrías tener que dormir con un ojo medio abierto si viene con nosotros. ... Ella lo pensó por un momento antes de suspirar. Solo vayamos con mi madre por el momento. Tienes suerte de que te ame tanto y que tema ir a Azkaban por pedofilia. No te preocupes, todo saldrá bien. Se lo diremos y ella estará en shock al principio, pero lo aceptará. La abracé con fuerza contra mi pecho. Bien, pero antes de que le cuentes la verdad a mi madre, quiero que termines de arreglar este lugar, respondió haciendo un puchero muy lindo. ¿Por qué? Red, me gustaría tener un lugar cómodo donde dormir para cuando mi madre me saque a patadas de la casa por ser una degenerada. Tonks. Capítulo 180. Reunión con Penélope. Miré la casa que tenía delante y corroboré una última vez antes de avanzar y tocar la puerta. Luego de esperar unos segundos, la puerta se abrió y una mujer madura salió para recibirme. Me miró con sorpresa, seguramente por el color de mi cabello, que sigue siendo ese rojo intenso. Mis ojos, por otro lado, los cambié para evitar destacar demasiado en el mundo mugle, aunque mi pelo ya es bastante llamativo. Me he acostumbrado tanto a este color que no quise cambiarlo. «Buenos días, señora Clearwater», pregunté. Sí, respondió con cierta incertidumbre. No todos los días un niño de cabello rojo visita tu puerta. Me llamo Red Weasley, soy amigo de su hija, Penélope. Vine a visitarla. ¿Está en casa? Red, la señora Clearwater se sorprendió al escucharme, pero aún así me invitó a pasar cortésmente.
Podía ver su curiosidad y nerviosismo por mí, creo que hasta dudas debido a mi edad, pues Penélope ya era una adolescente desarrollada mientras que yo era notablemente más joven. La mujer llamó a su hija y luego volvió hacia mí, preguntándome sobre mi vida mientras Penélope aparecía. Respondí con naturalidad a cada una de sus preguntas. Penélope había recibido amigos antes, pero yo era, por lo menos, el más destacable de ellos. Para aclarar nuestra relación y reducir las dudas de la mujer, le expliqué, mentí, que yo era un alumno de primer año de Hogwarts, ahora segundo, que había recibido tutorías de parte de su hija. Le dije que estaba muy agradecido con ella y que la consideraba una muy buena amiga. La mujer se interesó en mi charla, en especial cuando le dije que era el hermano de Perky. Parecía que Penélope le había hablado a su madre sobre su interés en mi hermano en su momento, pero que de un momento para otro había desaparecido y ella nunca entendió por qué. Yo no iba a explicarle eso. Penélope apareció bajando las escaleras con sorpresa en su mirada. No creo que esperara verme, pero aquí estoy, sonriéndole sinceramente al lado de su madre. «Red», exclamó Penélope. «Hola, Penny. Te dije que te visitaría». Me levanté a saludarla. Perdón por no avisar, pero andaba cerca y creí que sería bueno pasar a saludar. «¿Qué? Bueno», respondió entre incómoda e insegura. «¿Podemos charlar un rato? Tengo un tiempo antes de tener que volver a casa y quería consultarte algunas cosas». «Red, sí, vamos a mi habitación». Penélope, ella me agarró del brazo y me arrastró con ella hacia su habitación, a pesar de los gestos de desaprobación de su madre. Parecía que Penélope no quería dejarme con su madre. ¿Quién sabe por qué? Supongo que no quería que existiera la remota posibilidad de que su madre se enterara de algunas de las cosas que pasaron entre nosotros. La habitación de Penélope era simple pero acogedora. La decoración era principalmente mugle. Tenía algunas cosas del mundo mágico, pero estaban bien guardadas y fuera de la vista en general. Miré a mi alrededor y vi que todo estaba bastante ordenado, ningún objeto al azar desparramado por el suelo o ropa sucia tirada por ahí. Sí, creo que esta habitación deja muy mal a Tonks, quizás debería conseguirle un elfo doméstico personal. No es que ella sea demasiado desordenada, pero sí puede llegar a ser muy vaga. Volviendo a mi situación, miré la cama que parecía recién tendida y me senté en ella para luego dar palmaditas a mi lado, mirando a Penélope. «Red, ¿qué haces aquí?», preguntó aún parada con cierto nerviosismo. «¿Qué pasa, Penny? ¿Por qué tan tensa?», pregunté seriamente, pero sin ser intimidante. Nada», respondió, mostró cierta decisión, suspirando y liberando la tensión de su cuerpo. Parecía como si hubiera dejado ir algo que le preocupaba. Cuando levantó la mirada, se veía más relajada y se acercó para sentarse no muy lejos de mí en la cama. «Tienes una linda habitación. Red, gracias». Penélope, por unos momentos hubo un silencio incómodo. Ninguno de los dos hablaba. Ciertamente tenía cosas que decirle, pero no quería ser el primero en hablar. Quería que ella lo hiciera, que respondiera, ver qué haría, qué pensaba. «¿Qué haces aquí, Red?», preguntó Penélope otra vez, con esa mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Quería verte. ¿No puedo venir a verte? Creía que éramos lo suficientemente cercanos para poder visitarnos». Red, sí, pero, ella pareció retraída en ese momento, como si no supiera qué responder o no quisiera revelar lo que realmente quería decir. «Tú, puedes usar tu habilidad, esa de la carta mágica, para avisar si vienes. ¿Por qué aparecer así de la nada sin avisar? Creo que estás más nerviosa de lo que deberías por algo como esto, ¿no es así?». «Red, yo, Penélope», espera, la detuve. Me acomodé en la cama, sacando un libro de mi inventario, uno de magia, y me quedé mirándola antes de hacerle una pregunta sobre la aplicación irregular de calor en la preparación de pociones y sus efectos adversos en estas. Esto la descolocó de la situación y la confundió mucho, al menos hasta que escuchó la puerta de su cuarto abrirse. La madre de Penélope entró a la habitación con una bandeja en las manos. Nos vio en mi improvisación y se acercó para dejarnos galletas y algo para beber. Penélope se dio cuenta de lo que hice y siguió con mi juego, especialmente porque su madre no mostraba la intención de irse. Penélope y yo habíamos estudiado juntos antes y no estábamos teniendo una charla completamente sin sentido. Fue necesario solo recordar nuestro estudio para meternos bien en personaje. Los términos que usábamos eran cada vez más alejados del mundo mugle y la señora, al vernos casi ignorarla por completo al estar metidos en nuestros estudios, decidió irse lentamente. Quizás tenía preguntas, quizás solo quería vigilarnos, pero luego de nuestro acto nos dejó solos.
Seguí con mi actuación hasta que mi sentir la vida me dijo que la madre de Penélope había bajado y no estaba cerca. Me detuve y volví a guardar mi libro en el inventario. Bien, ¿podemos hablar ahora? Hice una pausa, mirándola fijamente y con seriedad, sin dejarla hablar por mi intimidante mirada. ¿Me dirás qué pasa? ¿Qué fue eso el último día y por qué ahora mantienes tanta distancia de mí? Tengo una idea, pero quiero que lo digas tú. Ante mis palabras, ella se levantó y caminó un poco más lejos de mí, mientras se rascaba un brazo y cerraba los ojos. Dio un respiro fuerte antes de voltearse para mirarme y empezar a hablar. Sí, respondió, haciendo una pausa. Me di cuenta de que lo que hacíamos estaba mal. Continúa, dije aún con seriedad en mi mirada. ¿Sabes de qué hablo? Dijo en tono de queja, aunque no mostraba mucha seguridad. Te vi con Hermione y me di cuenta de que así es como deberían ser las cosas. Lo que estábamos, está mal. ¿Mal? Red, soy una tonta por darme cuenta tan tarde. Me estaba mintiendo a mí misma pensando que podía seguir así más tiempo. Penélope, ... Red, lo que intentamos no estuvo bien y. Tengo que terminar esto, yo, Penélope. Alto, la detuve. ¿Qué estás tratando de decir? Dije en tono autoritario, aunque en realidad ya había entendido lo que quería decir. Mira, conseguiste novia y estoy feliz por ello, así es como deben ser las cosas. Lo que hacíamos, la relación que teníamos, ya no puede ser, terminemos con eso. Podemos seguir siendo amigos. Ella terminó de hablar, pareciendo aliviada de finalmente decirlo y esperando mi reacción. Me quedé mirándola en silencio un rato antes de decir algunas palabras. ¿Qué está mal? Solo dilo, demuéstrame tus excusas para decir eso. Exigí. Soy mayor que tú por varios años, respondió. Ella sabía que sería difícil al respecto, por lo que, aunque no se sentía emocionalmente estable en esta especie de rompimiento, siguió adelante queriendo hacerme ver el problema. Estoy seguro de que eso es muy poco válido. Creo que con una mínima investigación podrás encontrar hasta parejas que se llevan 15 años de diferencia. Además, los magos y brujas vivimos más que los muggles, unos 4 años no son una gran diferencia. Red, así, el primer asalto fue ganado por mí, pues su silencio e incapacidad de refutarlo me dieron la razón. Por Merlín, estaba a punto de salir con tu hermano mayor, prosiguió. Y tienes por lo menos otros 2 hermanos entre él y tú. Bien, eso puede ser más complicado, si en algún momento realmente hubieras sido la novia de Perky. Por lo que sé, nunca llegaron a ser algo realmente oficial. Respondí aún con confianza, esto no me detendría. Pero, Penélope, pero por alguna razón me elegiste a mí en lugar de Perky. La interrumpí, pensando en cambiar el sentido de la conversación y también resolver algunas de mis dudas. Sí, sé que tengo algo de culpa en tu pérdida de interés en Perky, pero también hay algo más que hizo que comenzáramos lo nuestro, lo que ahora me hace preguntarme, ¿qué viste en mí? Sé que insistí bastante, pero sabía que había algo en mí que te llamó la atención. ¿Qué fue? Penélope pareció congelarse por un momento, pero antes de que se alejara instintivamente hacia atrás, sostuve su mano y le impedí irse más allá de unos pocos pasos de mí. Dime, tengo derecho a saberlo si estás intentando romperme el corazón, dije, manteniendo el tono serio que ya tenía. Tú, parecía pelear con sus propios pensamientos, dudando de sí misma. En parte, no quería aceptar que había visto algo en mí que nos llevó a esto, pero logró forzarse a hacerlo para poder avanzar. ¿Tenías algo especial, qué? Red, no sé, cuando te conocí, sabía un poco de ti por Perky, tenía una imagen de ti, pero, Penélope, pero... Red, no eras nada como lo que esperaba. Eras exótico, algo diferente, tan diferente que me llamó la atención. Cuando te conocí, también descubrí que no eras como te describió Perky. Tenía curiosidad y, cada vez más, me fue atrayendo a lo distinto que eras a los demás. Eras tan raro que, cuando estaba contigo, sentía que yo también era rara, que era especial. Para mis padres, yo era especial por ser una bruja nacida de muggles, y en Hogwarts, donde todos son mágicos y especiales, estabas tú, que eras más especial que los demás. Penélope, la miré mientras ella parecía descubrir una verdad de la que ni siquiera era consciente. La necesidad de destacar es muy común, pero ella no había notado cuán fuerte había sido en ella. También eras lindo, pero nadie podía verlo. Tu magia hizo que todos se aterrorizaran, pero yo veía la verdad. Eso hizo que me sintiera aún más peculiar, más destacable entre los demás.
lindo, raro y, en un lugar donde solo era una más, me hacía sentir que destacaba. Tomó aire mientras sus ojos se nublaban un poco por las lágrimas que soltaba, liberando el estrés acumulado. Si las cosas hubieran sido solo eso por un tiempo más, quizás esa emoción hubiera desaparecido con el tiempo y todo seguiría normal, pero luego tú empezaste a... Yo no me di cuenta cuando empecé a aceptar tus avances, yo me sentía tan cómoda y emocionada que no pensé, la jalé de su mano, atrayéndola hacia mí, y al caer la abracé para consolarla. Acariciaba su cabeza mientras le daba pequeños besos. Está bien, nadie te puede reprochar que hayas buscado tu felicidad. Te sentías bien y no viste ningún problema, no le causaste daño a nadie, no hiciste nada malo, seguí consolándola. ¿Por qué estás tan tranquilo con esto? Se quejó débilmente. Ella estaba insatisfecha de que yo me tomara esto con calma mientras ella estaba tan alterada. Se suponía que ella era la mayor, la adulta, y yo el niño, pero no podía mantener la compostura en algo que se suponía debía afectarme a mí en mayor medida, eso pensaba ella. Digamos que tengo experiencia. Tonks también se vio afectada por dudas como esa, aunque no tan fuertes. Ella tenía otras dudas. ¿Red Tonks? ¿La Hufflepuff que se fue de Hogwarts? Penélope sí. ¿Red otra novia? Preguntó con la voz más quebrada. Sí, la primera de hecho respondí, y ella rompió a llorar. Y ese es el problema más grande. Tú y tu idea de tener varias mujeres, ¿cómo esperas que acepte algo como eso? Yo esperaba enamorarme, amar, casarme, tener hijos, ¿cómo voy a tener eso contigo si solo soy una más? Dijo con lágrimas de furia e impotencia. En parte, esta también era la razón más importante. Jeje, esto sí era uno de los problemas que Tonks tenía, me reí, pero eso me ganó un golpe de su parte, pues se enfureció al mencionar a otra aún en este momento. Fin del capítulo 180.